Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este programa. Gracias por estar aquí. Estamos desde la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, Jalisco, en México. Y bueno, pues hemos tenido oportunidad de conversar con escritores, con personajes de alto nivel que acuden a esta feria. Y bueno, pues esta noche tenemos la oportunidad de conversar con Mario Vargas Llosa, el escritor y premio Nobel de Literatura que se encuentra aquí para presentar su libro. Tiempos recios de Alfaguara, este libro sobre la situación que se vivió en Guatemala en 1954, este golpe militar, de lo cual habla, bueno, pues con la pluma de Vargas Llosa, y de esto y otras cosas hablaremos esta noche. Gracias, Mario, por Hola, estar Carmen, aquí. ¿cómo estás? Muy contento de estar contigo otra vez. Igualmente, Sí. Mario. Bueno, pues llegamos con este libro tuyo, bueno, con tu libro, con América Latina, con México, muchos temas de los cuales te propongo hablar esta noche, pero empecemos con el libro. Guatemala, las dictaduras, esta historia que estás contando. Pues mira, es una historia que está basada en hechos reales, en hechos históricos, aunque hay mucho de ficción, por supuesto, pero creo que los hechos históricos están respetados. Lo que ocurrió en Guatemala fue muy interesante. Una Centroamérica que era poco democrática, de pronto Guatemala tiene un movimiento popular de militares y de estudiantes y de trabajadores y se instala la democracia y hay un presidente elegido en comicios que son impecables, primero Arévalo, y luego es elegido el coronel Arbenz, Jacobo Arbenz, que intenta hacer unas reformas sociales importantes, avanzadas, en un país que vivía en cierta forma todavía el latifundio, que vivía en un anacronismo realmente total. Tenía 3 millones de personas Guatemala en ese momento y el 70% eran indígenas, prácticamente que no tenían propiedades, que no tenían tierras. Entonces, estas reformas son reformas democráticas, son reformas que se hacen de acuerdo a la legalidad, una legalidad para la que había pedido un mandato Arbenz. Y curiosamente esto provoca un enorme, digamos, desasosiego en Estados Unidos, en gran parte por culpa de un publicista que era sobrino de Freud, que crea una especie de fantasma según el cual Jacobo Arbenz estaba dispuesto a entregar Guatemala a la Unión Soviética para que la Unión Soviética tuviera allí una cabecera de playa y pudiera apoderarse del Canal de Panamá. Todo esto es una fantasía delirante, pero sin embargo esa fantasía cobra cuerpo y al final pues justifica en cierta forma para muchos guatemaltecos el golpe de Estado que da el coronel Castillo Armas con apoyo de la CIA, con un apoyo militar, un apoyo estratégico, un apoyo económico. Esta es más o menos la historia cierta y sobre esto he montado esta novela, en gran parte por las revelaciones de la implicación del generalísimo Trujillo, que era el dictador dominicano de la época, en esta aventura. Primero el golpe de Estado contra Jacobo Arbenz y en segundo lugar el asesinato de Castillo Armas, algo muy misterioso que nunca se ha revelado exactamente qué es lo que ocurrió y aparentemente Trujillo tuvo una participación primero en el golpe de Estado y en segundo lugar también en el asesinato. Bueno, Mario Vargas Llosa, la invitación está abierta para las personas que siguen este programa, desde luego para leer Tiempos Recios, este libro de Vargas Llosa, el más reciente. Y como tenemos pocos minutos, te propongo que a partir precisamente de escucharte hablar del tema de tu libro, pues estás hablando de este golpe militar en 1954. Estamos en 2019, fines de 2019, y América Latina está viviendo un momento convulsionado, una efervescencia social y política muy fuerte. Bolivia hoy es un asunto en donde Evo Morales acusa golpe de Estado. Evo Morales es asilado en México. Evo Morales pues protagoniza una circunstancia compleja y difícil. Pero el golpe de Estado en Bolivia lo trata de dar Evo Morales, ¿no es cierto? En unas elecciones amañadas, en unas elecciones al revés, pero bueno, que misteriosamente se suspenden por 2 días para justificar el amaño. Entonces, yo creo que claramente sí hubo un intento de golpe de Estado, pero que lo protagonizó Evo Morales. Pero Mario, a ver, vamos a entrar en materia. Supongamos que hay un conflicto electoral, y lo hay. Un conflicto de carácter postelectoral y la discusión sobre si hubo o no algún tipo de amañamiento. Pero ese es un tema
que conduce a una circunstancia en donde al final de cuentas hay un golpe. Pero digamos, donde tú tienes que el recordar ejército que le dice, Evo Morales estaba 14 años en el poder gracias a maños, en gran parte gracias a maños, que sus victorias electorales eran victorias muy relativas, muy cuestionadas internamente por Bolivia, y que clarísimamente en estas elecciones él suspende, bueno, a través del Tribunal Electoral, un tribunal cómplice, hoy día todos sus miembros están presos y van a ser juzgados. ¿Para qué? Para justificar un amaño, una estafa electoral al pueblo boliviano. Tú sabes que yo viví de chico en Bolivia 10 años. Tengo mucho cariño a Bolivia y es un pueblo muy bravío el boliviano, es un pueblo muy valiente y es un pueblo que se ha levantado contra Evo Morales, no porque fuera indio, como se ha dicho, qué estupidez que el pueblo boliviano se levantó contra Evo Morales, porque no era, en primer lugar, no era indio, era un mestizo cultural como somos la inmensa mayoría de los latinoamericanos, felizmente. Y en segundo lugar es el intento de golpe de Estado el que crea este movimiento popular del que van a resultar ahora elecciones limpias, con participación de las instituciones internacionales, la OEA, las Naciones Unidas, la Unión Europea, con observadores independientes. Entonces vamos a tener unas elecciones libres en Bolivia y bueno, pues polémico eso, lo que... eso hay que Pero a ver, felicitarlo, Mario, ¿sabes? a ver, Mario, desde luego no compartimos el punto de vista, yo tengo una opinión totalmente distinta, pero la que importa aquí es escuchar la tuya. ¿Qué dices frente a una escena como la que se vivió con una política como Añez, que toma el poder de esa manera, que le pone la banda presidencial un general con signos religiosos en torno suyo? Eso es una circunstancia golpista, Mario. No caricaturices pues lo ocurrido en escena, Bolivia. Es la escena. La escena en Bolivia es el levantamiento indígena, es el levantamiento de los indígenas, de la chiquitanía cruceña, de muchos indígenas absolutamente indignados con el intento de golpe de Estado de Evo Morales. Esa es la base popular que se enfrenta a Evo Morales y que finalmente termina sacándolo del país. Déjame un segundito aquí. Tú dices, el que da el golpe es Evo. Al final de cuentas, con toda la discusión que queramos respecto al cuarto mandato o a cómo llega al cuarto mandato y el referéndum, al final hay un proceso electoral en el que participan los opositores y al final de cuentas gana en primera vuelta. Pero ese proceso electoral está estropeado por el intento de estafa, de engaño al pueblo boliviano. Se para durante 24 horas. Es un conflicto electoral. El escrutinio se para 24 horas para que pudieran hacer el fraude. Porque la tendencia era clarísimamente a favor de Carlos Mesa. Pero a ver, aquí. La OEA hace la auditoría y dice Evo Morales. La OEA se ha portado maravillosamente bien. Es tu opinión, que no comparto. Por fin una institución democrática que defiende la democracia en América Latina. Hay que rendirle un homenaje a Luis Almagro. ¿De verdad? Por primera vez tenemos un secretario general de la OEA que se preocupa por la democracia en América Latina. Sus antecesores no se preocupaban en absoluto por la democracia. A ver, Mario, dime una cosa. Está la auditoría de la OEA y Morales dice. Y la auditoría de la OEA dice que había un intento de fraude clarísimamente y que por eso se interrumpe el proceso electoral. Y dice Morales, estoy de acuerdo que se repitan las elecciones, como lo plantea la OEA. Y ya el golpe está en curso, porque a pesar de que dijo que se repitan las elecciones... Pero ¿cuál es el golpe? El golpe es el que quiso dar él. El jefe de las Fuerzas Armadas le dice, váyase. ¿Qué es eso, Mario? El golpe es el que quiso dar él, suspendiendo el escrutinio durante 48 horas. 48 horas para amañar los resultados del escrutinio. Bolivia tiene derecho de tener elecciones amañadas. No. Un señor Bolivia que ya estaba 14 años en el poder, 14 años en el poder. Es decir, se había convertido Evo Morales en un pequeño dictadorzuelo, tramposo, que engañaba mediante elecciones fraguadas. Entonces, el pueblo boliviano ha hecho muy bien de levantarse contra la imposición de un fraude. Ha hecho muy bien. Esa debe ser el ejemplo para América Latina. No aceptar los fraudes políticos, no aceptar a los dictadores que quieren eternizarse en el poder. Entonces, creo que es muy interesante y hay que respetar, digamos. Ahora, ¿que ha habido cosas truculentas? Pues sí, naturalmente, nuestros países son truculentos.
Entonces, naturalmente que haya truculencias en Bolivia, en México, en el Perú, pues sí, desde luego, siempre va a haber cosas truculentas. Bueno, Mario Vargas Llosa, desde luego los minutos que tenemos no son suficientes para seguir hablando del asunto. Habremos de tener oportunidad. No compartimos los puntos de vista y no es necesario que se enfatice el asunto. Es tu mirada de Bolivia en un momento muy complejo, sin duda. Déjame hacer una pausa y después de la misma regresamos a nuestra conversación. Muy bien. Bueno, Mario Vargas Llosa, por supuesto, con toda la polémica en medio del caso Bolivia, hay en América Latina una efervescencia social y política muy poderosa. Voy por partes. Digo el nombre del país y dime qué piensas. Chile en este momento. Pues mira, es muy interesante el caso de Chile. Yo creo que es el país que ha avanzado más económicamente en América Latina, ha acabado con la pobreza extrema. Han crecido las clases medias de una manera extraordinaria y sin embargo estas clases medias no están satisfechas, han salido a protestar. ¿Por qué? Porque encontraban un techo a sus aspiraciones de progreso. Claramente había, digamos, una economía que prosperaba, pero no había igualdad de oportunidades. Las oportunidades no eran las mismas para familias acomodadas o para familias humildes que habían por fin entrado a formar parte de las clases medias. Mi impresión es que la clase política está desconcertada, no esperaba una rebeldía de esta forma y tan violenta, además. Entonces creo que hay una clase política que está como un poco desfasada por lo que está ocurriendo en el país. Pero de todas maneras, fíjate, yo he seguido bastante de cerca lo ocurrido en Chile. El año pasado, por ejemplo, viajé por el interior del país y la transformación de Chile pues es notable, es una cosa realmente muy notable. Tanto que Chile es un país que está más cerca del primer mundo que del tercer mundo. Se ha ido alejando de ese tercer mundo. Ahora, que venga esa explosión y sobre todo de esa virulencia tan fuerte, clarísimamente es que hay un descontento con el sistema. Obviamente. Hay un sector muy amplio del país que no está de acuerdo con el sistema, tal como está funcionando, y para mí la razón fundamental de la crítica es porque la igualdad de oportunidades no existe, o existe de una manera muy deficiente, muy limitada, que seguramente es en ese campo donde se requieren reformas mucho más profundas, urgentes, ¿no? Y por supuesto Colombia en este momento ofrece un mapa de cosas de gran fuerza social y política también. No queda claro si un efecto contagio, su propia naturaleza y situación. ¿Qué piensas de lo que pasa en Colombia? Pues en lo de Colombia, digamos, yo creo que es muy distinto del caso de Chile, ¿eh? Creo que Colombia tiene más de 1.400.000 venezolanos que han invadido el país, que el país ha recibido con los brazos abiertos de una manera muy notable. ¿Usa la palabra invadidos? ¿Invadido? Yo creo, bueno, digamos invadido, pues es una metáfora, así, ¿no es cierto? Es una metáfora. Pero creo que con ese 1.400.000, dentro de los cuales hay una inmensa mayoría, sin ninguna duda, que escapan de Venezuela para escapar del hambre, de la persecución, de la represión brutal del régimen de Maduro, tiene que haber muchos agentes de Maduro que van justamente a crear las condiciones que permitan a Maduro sobrevivir. Mario, pero a ver, si lo dices así, puedes ofender a las personas que están manifestándose por miles. No, como si fuera un movimiento inducido. Yo no creo que dentro de esas personas hay quienes protestan legítimamente y quienes protestan por encargo de Maduro. Porque Maduro, pues digamos, tiene entre cejas a Colombia, está apoyando a los guerrilleros, está sirviendo un poco de plataforma a lo que representaba la extrema izquierda latinoamericana. Entonces, creo que hay muchas razones para explicar, digamos, en gran parte lo que ocurre en Colombia por un intervencionismo indirecto, discreto del gobierno de Maduro. Es un país que está allí muy cerca. Bueno, ahí dejamos tu opinión sobre el tema de Colombia. Déjame hacer una pausa, Mario Vargas Llosa, y después de la misma entramos en la parte final. Por supuesto, te preguntaré sobre México. Llegaste a México y en el minuto 1, pues se abrió una polémica por tus primeras declaraciones que hiciste en tu conferencia del Museo de Memoria y Tolerancia en la capital de República Mexicana. Después de la pausa, regresamos. Entramos en la parte final de esta conversación con Mario Vargas Llosa. Tiempos Recios es su libro más reciente. De esto y más estamos hablando. Volvemos. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero dime una cosa, ¿qué piensas de lo que sucedió? Bueno,
¿Qué piensas de México? Has hecho en el arranque de tu presencia en México una crítica, digamos, al gobierno actual. Está cumpliéndose un año de la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues en tus primeras declaraciones has sido crítico al respecto. Ya hay respuesta, incluso se entiende así lo que dijo Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente, sobre tus declaraciones. Dime, ¿qué piensas? Pues yo creo que hay razones para estar preocupados por México. México se había enderezado considerablemente. Creo que saliendo del régimen del PRI, México se democratizó, optó por una línea que yo creo que era muy positiva para América Latina, un ejemplo para América Latina. Y claro, desgraciadamente ese proceso se ha cortado en elecciones libres, pero elecciones libres que de cierta forma han consagrado a un populismo que tiene pues efectos muy negativos a mediano y a largo plazo para las instituciones democráticas. Creo que ese es el proceso que está siguiendo México y ojalá quisiera equivocarme, porque creo que México debería tener un rol muy importante en América Latina, como el país grande que es. Pero creo que si la línea de México es la línea populista, que termina siempre corrompiendo, destruyendo a las instituciones democráticas, el ejemplo para América Latina será verdaderamente muy negativo. ¿Qué entendemos por populismo? ¿Cómo? ¿Qué entendemos por populismo, según tu interpretación? Pues el populismo es sacrificar el futuro inmediato por un presente muy efímero. Medidas absolutamente demagógicas, momentáneas, que no resuelven los problemas, sino a medio plazo o a corto plazo incluso los agravan. Hay un problema con la economía mexicana, por ejemplo, que había despegado de una manera bastante notable y que hoy día no solamente se frena, sino comienza a retrocederse porque hay un temor tanto internacional como nacional, y creo que eso responde justamente a medidas populistas y a una actitud populista que parece salir del centro del poder. Nada me gustaría tanto como equivocarme, que no ocurriera así y que, digamos, la elección, que fue una elección pues muy clara, muy significativa de parte de los mexicanos, hubiera sido acertada. Yo ahora creo que no lo ha sido, pero bueno, si me he equivocado, en buena hora. Bueno, Mario, tú sabes y lo habrás visto cuando lees lo que generan tus opiniones políticas. Es frecuente escuchar Mario Vargas Llosa es un gran escritor, pero ahora se ha convertido en un reaccionario con todas sus letras. Sí. Y bueno, si hablamos de López Obrador, él ha dicho que eres hasta monárquico. ¿Qué dices tú? ¿Qué es Vargas Llosa hoy? Bueno, joven, si tú me preguntas por España... ¿Del joven comunista mira, al monárquico? Si tú me preguntas por España, desde luego creo que es muy positivo para España una monarquía constitucional como la que existe. Sería estúpido de mi parte creer que la monarquía puede tener cabida en América Latina, en el Perú, en México, en Guatemala. Pero así te entiende el presidente mexicano, monárquico. Yo no soy, bueno, digamos, soy monárquico para España y soy monárquico para las monarquías constitucionales que hay en Europa, que son monarquías profundamente democráticas, ¿no? Te cambio monarquía por reaccionario. Reaccionario, yo defiendo la democracia, soy un liberal, trato de ser un liberal, opino con absoluta independencia. Quisiera que América Latina saliera del subdesarrollo, quisiera que tuviera instituciones verdaderamente democráticas y que esas instituciones sirvieran para hacer las reformas sociales, económicas, profundas, que crearan en nuestros países verdaderas oportunidades para todos. Llamar a una persona que defiende la democracia un reaccionario, pues no es verdad, eso no es cierto, simplemente. Ahora, digamos, no soy un comunista. Sí, no soy un comunista. No quiero el comunismo es un horror. Lo ha descubierto el mundo, afortunadamente, y el comunismo pues prácticamente está en vías de desaparición, afortunadamente. Eso creo que abre las opciones democráticas extraordinariamente para el tercer mundo, dentro del cual América Latina es lo que más me importa, ¿no? Pues ahí está el debate abierto sobre América Latina, sobre México, sobre Vargas Llosa, porque cualquier cosa, pero menos pasar desapercibido. Así que gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti, Carmen. Encantado. Y hasta la próxima vez. Espero que estemos de acuerdo la próxima vez. No estoy muy segura, pero no importa. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima, Mario. Hasta luego. Gracias. Y bueno, pues aquí está el libro de Mario, Tiempos Recios los de Guatemala, Tiempos Recios los de hoy. Así es. Gracias por estar aquí. Gracias. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Hasta la próxima. Buenas noches.